Bueno, si les parece, vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestra mesa. En este caso, correspondería el turno a Marco Polo Álvarez Domínguez, quien es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Muy buenos días todavía. Yo les estoy presentando es más una reflexión teórica, porque ahorita les voy a ir comentando por qué. Es un poco un estado del arte donde estoy revisando justamente esta idea bajo la cual se ha abordado la religión y desde una dimensión antropológica, ¿no? Un poco, bueno, lo divido en tres momentos. La primera tiene que ver con esa cuestión de la antropología y cómo se ha acercado a la religión y a la religiosidad popular. Después me interesa el tema referente a Cuba, un poco haciendo una visión general de entender bajo qué procesos se están integrando y también la dificultad que existe para poder realizar trabajo de campo en la isla. Y al final, pues, justamente la inquietud que tengo y la propuesta que es entender la esfera religiosa como una propuesta para poder realizar el trabajo de campo que dé cuenta de una parte de la vida cotidiana en Cuba y de sus principales expresiones. Entonces, pues primero es esta parte evolucionista, ¿no? De la antropología social y la etnología, que nos va planteando estos diferentes autores, ¿no? Que justo es Rapaport, la ecología local, Malinowski, que habla de racionalidad económica. Lévi-Strauss plantea justo esta cuestión de las formas lingüísticas del mito, Max Luckmann de la Escuela de Manchester, estas cuestiones de las virtudes contestatorias del ritual, Worley igual, y bueno, y se va ahí como haciendo esta reflexión donde también existe esta parte de la apropiación, que es la religiosidad popular, ¿no? Que justo es esta parte importante de entender lo religioso, pero no desde la institución eclesiástica o hegemónica, ¿no? Sino de entenderla desde las prácticas. Entonces, pues ahí la antropología sí está destacando por esta flexibilidad que existe, y bueno, es lo que me va interesando. Aquí vienen justo, por ejemplo, con Taylor, cómo se empieza a hablar un poco de esta cuestión de la teoría general, ¿no? Que se buscaba ir generando cuando la antropología empezaba, ¿no? Y que justamente todavía no se planteaba la cuestión de la diversidad y del particularismo y demás. Entonces, se veía esta cuestión de los seres espirituales, ¿no? Un poco también pensando en exotismo. Y bueno, después Durkheim va planteando esta idea del sistema religioso, ¿no? Y justo ya hablar de un sistema tiene que ver con, hablar del sistema religioso tiene que ver con ya plantearlo desde otra dimensión, ¿no? Justo con una cuestión que tiene que ver con creencias, con prácticas, y bueno, sagradas, y bueno, se va ahí llamando, bueno, ahí habla de la iglesia, ¿no? Pero no necesariamente. Bueno, aquí tiene que ver también la versión de Durkheim con lo profano y lo sagrado, la división del mundo en dos dominios, y bueno, esta idea de creencias, mitos, dogmas, los sistemas de representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas. Entonces, bajo esa idea se va generando esta lógica de los seres espirituales en términos de lo sagrado. Entonces, ese es pues un importante aporte, porque va yendo hacia esa idea, y y ahí es donde se va planteando. Bueno, aquí tenemos otro autor que es Lévi-Brühl, y ahí se me hizo muy interesante, ¿no? Porque justamente va planteando de la idea en la cual la idea de los significados, ¿no? Y esos significados que son variables dentro de la cultura y que están vinculados totalmente con las prácticas religiosas, ¿no? Después, pues, está Robinson Smith. Ese es interesante porque nos va planteando, igual en términos del significado, justamente de la cuestión de los ritos
Y bueno, ahí lo va planteando con la cuestión de cómo la religión antigua no tiene necesariamente un credo. Entonces, ahí lo interesante es la cuestión que va argumentando la significación que le da el ser humano, ¿no? Y aquí, bueno, encontré esta parte de los principales teóricos de esta antropología de la religión. Y bueno, a mí lo que me interesa aquí es no plantearlo desde los procesos emocionales o psíquicos, sino plantearlo en términos sí, más de esta dimensión de sistema y en ir aterrizándolo hacia la cuestión en la cual se va volviendo parte de una vida, pues sí, cotidiana, y que son representaciones que la misma humanidad va planteando, ¿no? Esto es un poco romper con esta idea un poco de espiritismo, desarticulado del mundo mundano, bueno, de la mundanidad sería, ¿no? Aquí también una referencia importante es de Max Weber, que justo habla de no debíamos estudiar la esencia de la religión, sino las condiciones y los efectos de un determinado tipo de acción social, cuya comprensión solo puede alcanzarse también a partir de las vivencias, concepciones y fines objetivos de los individuos. Entonces, aquí, digamos, estas discusiones que son contemporáneas, pues también son importantes de ir revisando, ¿no? O sea, y ahí destaca pues, justo la versión de Clifford Geertz del sistema de símbolos, y que tiene que ver con ciertas características que se circunscriben en el territorio de la aplicación empírica del concepto. Entonces, ahí también tal al azar, ¿no? Destaca porque justamente habla de la necesidad de tener en cuenta todas las formas de religión y de experiencia religiosa que van más allá de un sistema de símbolos, o las que no producen por sí solas estados anímicos y motivaciones de un realismo único. Bueno, de aquí, pues viene también que la antropología de la religión también tiene un vínculo con la neurociencia, también tiene que ver también con las cuestiones de las emociones religiosas y las formas corporales de lo religioso, ¿no? También existe la cuestión de la antropología de la espiritualidad, y bueno, estas son las cosas que he encontrado, y aquí hay un autor que me llamó mucho la atención, que es Fernando Giovelino, que justo habla de la religiosidad popular, y es muy interesante porque justamente él habla en función de la religiosidad popular brasileña, y lo que me llama mucho la atención de este autor es que no la ve como un hecho esotérico y minoritario, ¿no? Justamente él plantea que esta polifacética religiosidad popular se encuentra en el centro de la vida social y cultural brasileña, ¿no? Justo habla de la música popular, de novelas, de literatura, pintura y otro tipo de expresiones, ¿no? Entonces, todo esto un poco para ir viendo por dónde puede uno entrar en la propuesta que ahorita les voy a señalar, ¿no? Esto es un poco para poder plantear el contexto cubano, ¿no? Que tiene que ver. Bueno, aquí yo sí me interesa mucho destacar el contexto, porque tiene que ver con una revolución que data del 59, que sí hay que destacar que es antagónica al sistema hegemónico capitalista, porque, digamos, de alguna manera sí es un dato muy importante para abordar este país, ¿no? Justo porque ha sido contestatario, y eso sí hace que la vida tome un rumbo diferente, ¿no? No hay una sociedad de mercado, ¿no? Sin embargo, hay que seguir mencionando que no queda exenta del gran proceso civilizatorio que implica la globalización, ¿no? O sea, queda un poco, pues, si bien excluida de los procesos hegemónicos, pero sigue siendo parte de, ¿no? No existe una democracia liberal, eso también hay que entenderlo, y justamente eso hay que irlo viendo bajo esa lógica, ¿no? Porque de repente
la cuestión cubana se busca como un poco equiparar a los estados occidentales o a los estados latinoamericanos, y justo hay que entender que no existe, eso como tal no existe, ¿no? Y también existen esas expresiones artísticas y políticas que se plantean desde la disidencia, ¿no? Eso también hay que nombrarlo. Bueno, aquí les presento estas contradicciones, ¿no? Que justamente es pues que es un país que vive de muchas remesas, ¿no? Tanto de Miami como Europa, incluso México se ha vuelto también un país donde existe una diáspora cubana, pues sí, fuerte y que envía remesas. Existe mucha migración, bueno, sí es considerable e histórica, ¿no? Desde el Puerto Mariel hasta las migraciones más contemporáneas. El país oficialmente también depende en gran medida del turismo. Se conoce también el trabajo sexual de muchas, de muchos y muchas cubanas. Hablamos también de un fuerte control estatal, ¿no? Y un Estado fuerte que justamente plantea ser celoso pues, de su seguridad, de los propios procesos sociales, ¿no? Y pues también tenemos el componente de la religiosidad popular, entendido como las prácticas que existen en la sociedad cubana, ¿no? Ahora, bajo esta lógica, el entendimiento de la política se ha dado históricamente, ¿no? Ahorita está, pues, el Patria o Muerte es el histórico de la revolución y ahorita está mucho de moda esta cuestión de patria y vida, ¿no? Pero bueno, este tema es importante mencionarlo porque, pues, en esa lógica se ha dado el entendimiento de la política en Cuba, ¿no? Justo el tema de, pues, eres revolucionario o eres contrarrevolucionario, ¿no? Los que la revolución llama, la revolución los llama gusanos, ¿no? Y justo esta sociedad cubana revolucionaria, como en toda sociedad, se encuentra en constantes contradicciones, ¿no? Es una sociedad gobernada por un Estado que enuncia mucho el discurso de la soberanía, ¿no? Pero no dejan de tener sus propias contradicciones, ¿no? Y esta idea de, de entenderlo implica ahí la cuestión de la religión, ¿no? Esta es una reflexión que yo hice de la sociedad cubana, no puede ser analizada bajo la óptica de un Estado liberal de corte o tradición occidental. Por el contrario, en su análisis debe ser considerada su historia como colonia esclavista, en donde podemos ubicar elementos de sincretismo y religiosidad que se han transformado en el tiempo, pero siguen prevaleciendo como elementos constitutivos no solo de una identidad religiosa, sino de una dimensión política, ¿no? Entonces, todo esto para explicar que esta sociedad cubana expresa gran parte de su dimensión política en la esfera de lo religioso, ¿no? En la cual se encuentra la significación, el sentido de lo que en Occidente llamamos política. Luego, pues, aquí los estudios sociales y antropológicos que hay en Cuba, pues, estos son los clásicos, ¿no? Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, Rómulo Lachatañere, José Martí, que es clásico, Miguel Bartlett, y Oscar Lewis, que aquí es importante mencionar a Oscar Lewis, porque él tiene una obra muy importante, que es la de Los hijos de Sánchez, ¿no? Esta obra, bueno, ahí y también tiene esta de Viviendo la Revolución, pero aquí la historia es muy interesante porque justamente cuando triunfa la revolución, Oscar Lewis quiso acercarse pues quiero decir a Fidel, pero más que a Fidel, a la revolución, ¿no? Y justo cuando se acerca a Fidel, él sabía que Fidel era un lector de este libro de Los hijos de Sánchez, que plantea esta idea de estudiar la pobreza en México y todos estos valoraciones que tiene la gente. Entonces Oscar Lewis empezó un poco a buscar ese acercamiento, sí lo obtuvo. Sin embargo, era un proyecto financiado por la Fundación Ford. El libro, el prólogo se podría encontrar en internet. Este libro sí, de repente en alguna biblioteca que tenga libros viejos, creo que en Arena tenemos, pero bueno, como está la pandemia ya no los pude encontrar. Sin embargo,
Lewis no pudo concretar este libro, ¿no? Justo ahí, yo en lo personal pienso que no era, el contexto no le favorecía, ¿no? Por ser un antropólogo norteamericano. De repente también su esposa, Ruth Lewis, narra mucho justo cómo fue esa investigación que se realizó allá y tenía que ver pues, con el escepticismo que planteaba un proyecto financiado por la Fundación Ford. Entonces, y también pues, por la revolución, cómo se planteaba y era celosa de sus propios procesos, ¿no? Entonces, bajo esta idea de poco a poco los fueron relegando y los fueron acotando el campo de la investigación. Entonces, esto lo comento porque justo la idea de entender esto es porque justo el Estado, y más el Estado en su momento de efervescencia revolucionaria, no permitía que hubiera estudios sociales, ¿no? Si uno va a Cuba, lo que va a encontrar es mucha producción que tiene que ver con cómo el Estado cubano evidencia en términos del intervencionismo norteamericano, ¿no? Muchos libros que hablan de, por ejemplo, el tema del famoso caso Peter Pan, donde los gringos estaban buscando sacar a los niños de Cuba, el caso del niño Elian, mucha cuestión. O sea, el Estado sí es muy fuerte en ese sentido, de producción pues de libros, no quiero decir científica porque no lo es, pero sí de producción de libros y de literatura que justo justifica a ese propio Estado, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, una aproximación interesante es la de Leonardo Padura, justo este autor que se hace famoso por esa novela del hombre que amaba a los perros, que es la vida de Trotsky y cómo en México pues muere y digamos, no quiero decir que es contestatario totalmente, pero sí es crítico, ¿no? Esta novela de Pasado Perfecto donde genera Mario Conde y demás, y Agua por todas partes, son como esa literatura que nos permite un poco entender las contradicciones contemporáneas de Cuba y cómo se manifiesta en la gente, ¿no? Pero no existe como un estudio como tal, ¿no? O sea, son narrativas, son historias que el autor es magnífico, pero no existe como tal. Entonces, de ahí, justo por el interés de estudiar esta parte de Cuba, fue que lo estoy planteando lo que estoy planteando, y ahí un poco la idea es plantear esta cuestión de sí, religiosidad católica, pero considerando esos sincretismos que hay, ¿no? Con las religiones afrocaribeñas. Y aquí hay tres posibles escenarios, que es pues la Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad del Cobre y Santiago de las Vegas en La Habana, que hay una procesión a San Lázaro en diciembre. Entonces, lo que yo pienso, considero, es justo estas premisas, ¿no? Justo entender la relación del Estado con la religión, los sujetos practicantes, entendiendo cómo los sujetos practicantes de una religión usan dicha religión frente a esta realidad que plantea el Estado, ¿no? Y también planteando qué es lo que hacen cuál es el uso que hacen los sujetos de la religión frente a esta parte, y las representaciones que hacen en los cubanos, a partir de su realidad, ¿no? Considerando esta cuestión de lo político está en lo religioso, los efectos sociales de las creencias, la fuerza que tiene la religión en los seres humanos, ¿no? Y la última premisa que creo que es importante y también es un poco atrevida, es que la religión no evita el sufrimiento, sino que hace que sea soportable. Entonces, pues mi idea es esto, es una cuestión de, por ejemplo, lo yoruba, pero mi idea es justamente entender desde las prácticas religiosas y sus expresiones, pues diferentes escenarios de la vida cotidiana en Cuba y cómo se sobrevive en un sistema que es antagónico al capitalista hegemónico. Sería mi idea, mi ponencia, y les agradecería sus comentarios. Correcto, muchas gracias, Marco, por tu participación, muy ajustado al tiempo. Tengo que quitar mi alarma, por cierto, iba ya a tocar. Muchas gracias, Marco. William Calvo parece que tiene una cosa que se acaba de presentar.
Yo le pediría entonces a Alejandro Balcázar, que era quien seguía en estos, en el orden establecido, si no tuvieras problema, Alejandro, en permitirle exponer a Will para que se retire por una situación que se acaba de presentar. ¿No tienes problema? Ok, muchas gracias, Alejandro. Will, adelante, bienvenido. Si su trabajo no ha cambiado de título, Will Calvo Quirós, quien trabaja en la Universidad de Michigan, nos presentará las soberanías interreligiosas de Santo Toribio Romo y la Santa Muerte en los Estados Unidos. Gracias, Alejandro. Adelante. Oh, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por dejarme presentar. Una estudiante presenta un proyecto, entonces tengo que salir corriendo a apoyarla. Pero muchísimas gracias, perdón por la inconveniencia en ese sentido. Te agradezco la cortesía. Sí, bueno, entonces esa es mi presentación. Espero que, voy a poner aquí el tiempo, espero que logre presentar los dos, pero santos, digamos, y si no, pues entonces me voy a quedar por lo menos en Toribio Romo. Una cosa interesante para mí, pienso que mi proyecto es cómo la experiencia religiosa emigra, por ejemplo, en este caso Estados Unidos de México, pero también cómo los procesos migratorios afectan o alteran la experiencia religiosa de estas comunidades cuando llegan aquí a Estados Unidos. Entonces, una cosa importante para mí al principio es reconocer que estamos en un proceso de cambio demográfico enorme para Estados Unidos. Estamos pensando que por lo menos para el año, para dentro de 25 años o más, un poquito más, o incluso tal vez antes, la comunidad latina va a representar por lo menos un cuarto de toda la población en Estados Unidos. En ese momento, el 50% de todos los niños de 15 años para abajo no son lo que nosotros llamaríamos anglosajones o blancos, pero son muchachos de grupos multirraciales o latinos. Entonces, para decirles de que la transformación que está experimentando Estados Unidos es enorme y por eso tantas de las tensiones raciales que estamos viendo, incluso dentro de los espacios religiosos. Vamos a ver aquí. En ese momento estamos hablando que alrededor 55.4 o 60 millones de latinos tenemos en Estados Unidos. Yo llamo esto, o como los Tigres del Norte llaman, el otro México. Entonces, mi trabajo de investigación es sobre la experiencia religiosa de este otro México. Entonces, de cierta forma, para la gente que está haciendo investigación sobre México, también la experiencia en Estados Unidos forma parte, una extensión, en cierta forma, de la realidad mexicana, pero en este caso del otro lado de la frontera. Bueno, recordemos que, por ejemplo, todos esos territorios de aquí eran partes de territorio mexicano. Entonces, realmente es como una continuidad de la experiencia. Simplemente, claro, las cosas cambian por la frontera, pero hay algo que se mantiene, pero que también se muta o cambia un poquito, ¿verdad? Entonces, el primer santo, digamos que yo estudio es Toribio Romo, lo que digo, ¿qué pasa cuando él se va para el norte o al otro México? Mi proyecto empieza justamente desde un punto de vista político, porque mi familia vive en Arizona y en 1910 se pasa una ley sería como la ley de apoyo al cumplimiento de la ley y la seguridad de los vecindarios seguros. Y realmente lo que crea es un nivel de ilegalidad para las personas que ayudan a las personas que no tienen documentación en este país. Pero esa ayudar significaba tanto que fuera desde darle renta o darle un servicio de taxis. Entonces te crea toda una condición. Durante uno de estos eventos, pues se hace un montón de cosas para movilizar a la comunidad y en unos eventos sucede en una iglesia cerca de la casa de mi mamá y allí la gente empieza a hacer una cosa espantosa que es hacer toda la documentación y tener la lista en el caso que ellos fueron deportados, que la custodia de sus hijos queden con alguien de la familia, porque de lo contrario, los niños entran en el sistema de foster care y se pueden perder. Tanto así que nosotros hemos visto como durante la administración del presidente anterior, del número 45, Trump, en un año se perdieron 1.500 niños, en el sentido que se dieron a adopción y no se sabe dónde están, ¿verdad? Parte de mi investigación tiene que ver con la interferencia de grupos
religiosos, por ejemplo, los Caballeros de Columbus, el grupo masónico y otros grupos, y el Ku Klux Klan, en la intervención durante el periodo cristero. De tal forma que yo les digo, normalmente se habla de Estados Unidos y de México como países que son seculares, pero en realidad hay una gran intervención en las prácticas religiosas entre las dos naciones, incluso en cómo se percibe que tiene que ser un buen ciudadano en función. Parte de eso tiene que ver, por supuesto, con la inmigración y el control. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el crecimiento de la inmigración adquiere su mayor pico, por ejemplo, en la época de los años 90, final de los años 90 y los 2000, que es justamente el mismo periodo, y aquí vemos también un crecimiento. Pero una cosa interesante es que vemos que hasta 1930, la mayoría de la inmigración en Estados Unidos viene de Europa. Pero es justamente después de ese periodo que se cambia. Y ahora empezamos a ver más gente de México y América Latina. ¿Entienden? Entonces, no es solamente una transformación en los números, pero también en la composición de los grupos de personas que están entrando acá. No es coincidencia que es justamente durante ese periodo de los 90, ¿verdad?, que el gobierno americano empieza a crear todo un tipo de reglas de regularización, incluso tanto así que nosotros hablamos de la frontera como 3 fronteras, ¿verdad? Porque está la física, pero también la tecnológica, empieza a limitar a las personas y hacer la vida más difícil con respecto a cruzar. Y es justamente durante este periodo que vemos, por ejemplo, emergencia, digamos, de la veneración de Toribio Romo como un santo inmigrante, ¿verdad? Existe todo un estudio sobre la evolución de él, pero una cosa interesante es cómo él se empieza a reconstruir en la mentalidad local y también en el área donde él viene, como este santo de los indocumentados. Estos son, por ejemplo, imágenes de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Candela, es de Detroit, que es justamente en el norte de Estados Unidos. Entonces, el primer caso, y bueno, uno de los casos que yo estudio, por ejemplo, es cómo las reliquias del santo inmigran y se llevan. Es justamente en los años 2010, 2011, que existe todo, desde el 2006 a este periodo, existe una gran movilización para pedir una reforma inmigratoria. Y una cosa que pasa es que durante esas grandes movilizaciones, que eran las más grandes hasta hace poco, empieza también a circular reliquias de Toribio Romo que son utilizadas en la comunidad hispana para movilizar a las personas, ¿verdad? Existe todo este proceso de adquirir la reliquia, de hacer una escultura de tamaño humano, ¿verdad? Pero lo más interesante es que empieza a haber todo este conflicto con respecto a un evento que es meramente político con la presencia de un elemento religioso, ¿verdad? Una cosa para mí que es interesante es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les estaba contando cómo en Arizona se pasa esta ley que se llama SB 1070? Esa ley sigue otras leyes que se han creado ya anteriormente en Oklahoma y en Alabama. Y eso va a cambiar mucho el contexto de la experiencia de los inmigrantes en esas comunidades. Una cosa interesante que estamos viendo en los últimos años es una transformación de Estados Unidos, no solo en lo que son los estados tradicionalmente con presencia latina como California, Texas, Arizona, pero hacia el medio de Estados Unidos y el Midwest, ¿verdad? Entonces, les quiero presentar el caso de Detroit, que Detroit queda cerca de la Universidad de Michigan, ¿verdad? Como unos 45 minutos. Esta comunidad, esta es la iglesia, vean lo que dice, por ejemplo, el obispo, que en aquel tiempo, hace unos años atrás, era responsable de esta comunidad. Dice, en los años 30 y 40, Holy Redeemer, ¿verdad?, que es el nombre de esta iglesia, era conocida como la parroquia de habla inglesa más grande en los Estados Unidos. Y ahora no hay duda que es una parroquia hispana. Un anglo entraba, miraba y decía, ¿sabes? Vine a la iglesia cuando era un niño y solía estar allí. Ahora, le digo, bueno, sí, vienes a las misas, ahora será en español. Para decir que hay una gran transformación demográfica. Los 3 casos que yo les voy a presentar son de parroquias que en un cierto punto eran inmigrantes europeos, católicos, que ahora se han convertido en parroquias latinas, especialmente mexicanas, de miembros mexicanos. Y entonces vemos que las tensiones
raciales se desarrollan también en esos espacios religiosos. Aquí vemos, por ejemplo, donde Most Holy Redeemer está localizado. Ven este río aquí y del otro lado está la frontera, o esta es la frontera con Canadá. Entonces es una cosa interesante porque yo les digo, mi proyecto es todo sobre la frontera, aunque ya no es la frontera necesariamente del sur de Estados Unidos, pero es la frontera en los dos lados, porque incluso las leyes que se aplican a lo largo de la frontera afectan a estas comunidades. Esta comunidad aquí donde está esta iglesia se llama Mexican Town, ¿verdad? Que es la área donde vive la comunidad. Dos cosas interesantes. Primero es el hecho de las reliquias que llegan a esta comunidad, pero también aquí ven este icono acá. No les voy a contar mucho, pero una cosa interesantísima es que la comunidad latina paga para la creación de este icono. Pero este icono fue hecho por una persona anglosajona siguiendo una tradición bizantina. Cuando el icono es revelado o se le da a la comunidad se revela en contra de este icono porque dice que es demasiado indígena, demasiado oscuro. Entonces, parte de la investigación que yo hago no es solo de la presencia de los latinos, pero también cómo la internalización racial define estas religiones, ¿verdad? Porque especialmente, como ustedes saben, Toribio viene de los Altos y existe toda esta narrativa de era un hombre de piel blanca, de ojos claros, etcétera, etcétera. Entonces, también estudio cómo el patriarcado, no, ¿cómo decía? Como el machismo, digamos, también se define muchas de las prácticas de la construcción de la masculinidad a través de estos grupos que siguen a lo largo, pero que también adquieren una noción a través de Toribio Romo, ¿verdad? Una cosa que me gusta mucho y que resalto aquí, y yo pienso que es parte del título, es esta noción, conforme voy haciendo la investigación, que vemos no solo que hay un movimiento de personas de México, de América Latina en Estados Unidos, pero también que los espacios religiosos se convierten en una extensión de este México, ¿verdad? Entonces, las prácticas vienen con danzantes, con grupos folclóricos. Entonces, tanto en Toribio Romo como, por ejemplo, en la Santa Muerte, vemos esta constante presencia, ¿verdad? De los elementos religiosos, que vamos a ver más adelante cómo se pueden interpretar. Una cosa que me llama mucho la atención también es el elemento político. Este es el consejo, ¿verdad? Número de los caballeros de Colón, que tiene una posición bastante clara con respecto a el expresidente de Estados Unidos. Durante un espacio, ¿verdad? Donde la religión supuestamente tiene que mantenerse neutral, pero sabemos de que eso no sucede ni aquí ni en ningún otro lado, ¿verdad? Aquí vemos otro elemento. No les conté el milagro de Toribio Romo en la comunidad anterior. Todo empezó así. Lo que es el obispo de ahora, el techo se estaba cayendo en la otra iglesia. Él llega a la iglesia porque ya no hay gente que está yendo y decide pedirle un milagro a Dios para que le ayude a salvar la iglesia. Y él dice que cuando él está saliendo, encuentra una estampita de Toribio Romo. Él no, por supuesto, no sabe qué es, va y le habla a la secretaria, que es una latina, y ella le explica, bueno, pero es que es Toribio Romo, el santo de los inmigrantes. Entonces él decide investigar, pero este proceso de investigación también sigue como en el periodo medieval, en el cual se hace todo este mercadeo de reliquias. Entonces él decide traer una reliquia de Toribio Romo y empezar a hacer más publicidad con respecto a los milagros de este santo. Por supuesto, el milagro más grande, dice él, es que ahora una iglesia donde nadie iba, ahora hay muchísimas misas, nada más que son en español, y no solo han logrado pagar por el techo, pero ahora tienen una escuela y ahora tienen todos estos eventos. El milagro para él fue que le está salvando la iglesia, ¿me entienden? Entonces, es una cosa muy interesante, porque aquí en Estados Unidos, el mayor crecimiento en la iglesia católica es por la inmigración de latinos, especialmente mexicanos, pero a pesar de que son el grupo que ha crecido más, no tienen una representación de poder o de decisión con respecto a la iglesia. Esta es otra comunidad, es la comunidad en Chicago, que se llama San Inés, ¿verdad? Esta comunidad es muy interesante porque está localizada en una área que se llama Little Village o la Villita, ¿verdad? Que con Pilsen representa la comunidad latina más grande en el Midwest de Estados Unidos. Tanto así que, por ejemplo, en la área de Chicago, donde esta comunidad está localizada, los latinos en este momento representan, de acuerdo con el census, casi el 30%. Claro, sabemos de que mucha gente no se inscribió en el censo justamente por temor a cómo la información va usada. Entonces, probablemente los números son más grandes, pero significa que en este momento los latinos en esta comunidad de Chicago ya representan 1/3 de esta población.
¿verdad? Aquí ven dónde está localizada. Por supuesto, aquí está el lago y el otro lado del lago lo que está es Canadá. ¿Entienden? Lo que esta comunidad, este grupo religioso que se llama la Sociedad de Santo Toribio Romo, hizo durante las elecciones, tanto en las elecciones de Trump o en estas elecciones, era que ellos iban a misa en la mañana y su misión, como ellos dicen, era, aquí habla Concepción Rodríguez, la presidenta de este grupo, dice que esta organización es laica, pero que se creó para acompañar el más vulnerable, el inmigrante. Sabemos que es importante salir y votar. Y los que no pueden votar necesitan las voces y los votos de los que pueden hacer. Entonces, lo que ellos hacían era que se organizaban de tal forma que en la mañana iban a misa y después de misa se tiraban a las calles a inscribir a las personas para que hicieran la votación. Entonces, es una cuestión, una práctica muy común, por ejemplo, en las comunidades afroamericanas, pero que vemos aquí en este caso como el cuestión religiosa y, en este caso, la veneración a Toribio Romo tiene un impacto directo. Tanto así que la iglesia, esta iglesia se convierte en uno de los plebiscitos para la comunidad latina en esa comunidad. Entonces, por ejemplo, Deborah Carter dice, hablando de estas comunidades en Chicago, y aquí vemos una foto de esta iglesia durante la celebración de la Virgen de Guadalupe, vemos a estos dos sacerdotes anglosajones, y dice, estas parroquias, dicen Deborah, sirven como un refugio, ¿verdad? Incluso forma parte de una narrativa más grande sobre el movimiento de refugio inmigratorio, ¿verdad? Pero en este caso funcionan como un refugio. Estas parroquias también tienen una influencia en la americanización de los miembros mexicanos, ¿verdad? Al mismo tiempo, muchos laicos mexicoamericanos ganan un sentido de mexicanidad por su participación en los eventos religiosos y sociales de las parroquias. Entonces aquí es una cosa muy interesante porque entonces nos damos cuenta que las parroquias funcionan como un elemento casi del Estado, en el sentido de la creación y la perpetuación de una americanización, pero una americanización en los términos de estas comunidades. Entonces, que funciona muy bien con respecto a esta narrativa de lo que yo llamo los estados interreligiosos, estados que existen dentro de otro estado, pero que están unidos por una cuestión religiosa. La otra comunidad de la que quiero hablarles es la comunidad de Tulsa. Es el primer santuario nacional a Toribio Romo en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Piensen de que Tulsa es famoso por una historia del racismo, ¿verdad? Pero entrevistando a padre Tim Davidson, que fue el responsable de traer la reliquia de Toribio Romo, él dice, SB 1804, que es una versión de la ley parecida a la que existió en Arizona, ¿verdad? ¿Verdad? Que después se reconstituye para crear otra versión más fuerte, dice, es la razón por la cual tenemos una imagen de Toribio Romo en el medio de Estados Unidos, ¿verdad? Esta ley anti-inmigratoria y racista es la que crea las condiciones para que lleguen. Y hay que contar lo que pasó. El 29 de junio del 2006, el obispo Edward Stanley, entonces obispo católico, se reunió alrededor de 60 feligreses anglosajones, todos miembros de la Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo. Porque unas semanas antes, él había organizado la confirmación. Pero la mayoría de las personas en la confirmación eran latinos. Porque piensa, esta comunidad se transformó. Entonces, ¿qué pasó? Que la misa es una misa en español y bilingüe, ¿verdad? Con elementos en inglés. Las familias, estas 4 familias que son anglosajonas, se ponen furiosos y deciden sacar a los niños del servicio. Entonces el obispo se reúne con ellos para preguntarles qué fue lo que pasó. Y una cosa que sucede es que él les dice a los asistentes, pero, ¿verdad? Porque hay una gran tensión racial. Dice, pero ¿qué quieren que hagamos, digamos, con estas personas? ¿Quieren que los devolvamos a todos, a las madres, a los padres y a los hijos? Él espera una respuesta negativa, pero un hombre del público le grita, sí, yo mismo me ofrezco a conducir el autobús para devolverlos. El obispo, frustrado por lo que se describió como lo que él describió como un prejuicio definitivo contra los criminales, le dijo a la audiencia, tienen algo que aprender aquí, y es vivir el evangelio. Entonces, a través de ese momento de ruptura, él entra, ¿verdad? El obispo decide que de ahora en adelante todos los eventos en esta iglesia van a ser en español. Y el padre Timothy se encarga de llevar adelante la comunidad y termina con la
atraída de esta reliquia de Toribio Romo, que también cuenta una historia muy particular. Ellos dicen de que Toribio Romo entra ilegalmente a los Estados Unidos porque no los dejaban entrar cuando llegaron a la frontera. Entonces, estas personas deciden irse del puesto fronterizo y pasar la frontera en un camión huyéndole al Departamento de Inmigración de una forma ilegal. ¿Me entiendes? Para decir de que Toribio, ellos se personifican con él, ¿verdad? Se sienten unidos a él también por esta experiencia de ser ilegal. Claro, en la vida real sabemos que eso no fue el caso. El padre Tim trajo la reliquia, hizo todos los papeleos y entró sin ningún problema. Pero dentro de la narrativa de origen de la reliquia, es esencial crear este mito, ¿verdad? Otra cosa que es importante aquí es que aquí ven dos fotografías. Una del altar en la Lomita, en Santa Ana, Jalisco, ¿verdad? Donde están los restos de Toribio Romo. Y después del otro lado es la réplica en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Una cosa interesante es que ellos dicen, nosotros queríamos que reprodujera y que fuera fiel a ser exactamente igual. Por supuesto, no es la misma, ¿verdad? Pero en este caso, el altar a Toribio Romo se convierte como un espejo de doble cara, digamos, que le permite a esas personas, muchos de ellos que no pueden viajar a México, a vivir su experiencia de estar conectado con México o de esa comunidad a través del altar. Eso sería como una cosa de transportación, digamos, religiosa. Esta gente construye esto pagando altares. Aquí vemos la iglesia, perdón, ya vi que me pasé. Lo que es interesante es, una vez que yo pague la iglesia católica se los quita. Y aquí ven fotos de un evento que pasa una vez al año, donde la gente se comunica desde un lado al otro de la ciudad. Y es un evento casi de imposición, porque ellos pasan a través de los barrios blancos, ¿verdad? Para hacer presente la presencia de ellos. Entonces aquí ven fotos de esta comunidad latina que representa este acoso sobre la translocación, diríamos, de un México dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Voy a quedarme aquí, como les decía, no dio tiempo para la presentación de la Santa Muerte, pero quiero que es importante que piensen que muchas de las actividades religiosas que ellos organizan aquí siguen el mismo patrón, por ejemplo, de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Entonces tienen un drag queen show donde la gente le canta a la Virgen. Entonces existe todo un vivir México aquí, ¿me entiendes? En los términos de estar aquí, ¿verdad? Ellos empiezan la oración, me acuerdo, ya para terminar, les dicen, estamos en las tierras de Trump, ¿verdad? De presidente, pues recemos para que él se vaya, ¿verdad? Entonces todo es, la cuestión religiosa también es extremadamente política en ese sentido. Will, muchísimas gracias por tu interesante ponencia. Muchas gracias. Lástima, nos vamos a buscar otra oportunidad para oír lo de Santa Muerte en Estados Unidos. Muchas gracias. No, pero muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y gracias por todo. Al contrario, gracias Alejandro. Alejandro Balcázar, quiero preguntarte si Mónica Miguel Domínguez aparece en la videoconferencia con el nombre de Mónica para que le den también micrófono, o no se trata de tu coautora. ¿Tú sabes? Sí. Es ella. Ok, voy a pedir entonces a Lorenzo Chan si a la participante con el nombre Mónica también la haces co-host, por favor. Y daríamos paso entonces a la penúltima ponencia del día de hoy, Alejandro Balcázar y Mónica Miguel Domínguez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la UNITEC, respectivamente. Nos van a hablar del vínculo entre el padrino de cruz y el ahijado de los rituales funerales en la localidad náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Adelante, por favor. Hola. Gracias a los dos. Con gusto. Pues mira, muchas gracias, Antonio. Miren, quisiera hacer una serie de precisiones. Esta ponencia se enmarca dentro de lo que sería un primer acercamiento etnográfico, interpretativo, en una localidad náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Mónica es habitante de Atla, es náhuatl y tiene su licenciatura en turismo, y entonces eso nos ha permitido tener un acercamiento pues muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno es teórico, a veces le cuesta mucho trabajo a uno entender exactamente qué es lo que quieren decir, sobre todo las palabras.
que es a veces a donde nosotros como investigadores cometemos muchos errores. Si bien en el municipio de Pahuatlán existen investigaciones, en el municipio como tal, muchas de ellas se han centrado sobre todo en lo que es la migración, lo que es la economía, lo que son medicina tradicional, papel amate y sobre todo en San Pablito. Atlas, si bien es cierto, también tiene investigaciones ahí en su haber. Montoya es el primero que llega allá, que es en la década de los 60. Y actualmente, pues sí, ya existen varias investigaciones sobre mayordomías, sobre el Tepiul, que es la fiesta del pueblo, sobre medicina tradicional y sobre padrinos, pero sobre este último punto, todavía como que existe un vacío, pues muy tremendo. ¿Y por qué? Pues porque a través de mis visitas allí en Atla, y sobre todo de mis pláticas con Mónica, me he dado cuenta que lo que es el estudio del padrino no se puede entender si uno no incluye en ellos lo que es el cuerpo, las entidades anímicas, lo que son las relaciones sociales, lo que son los malos aires, lo que sería el padrino de cruz, lo que sería el panteón, en fin, toda una gama de posibilidades que se van conjuntando ahí. Pero demos inicio. Pahuatlán del Valle se ubica en la Sierra Norte de Puebla. Pues su terreno es bastante escabroso. Atla, que en su parte toponímica quiere decir lugar donde hay agua, se ubica en la parte oriental exactamente de ese municipio y pues ronda sobre los 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero, ¿qué es lo que por qué vamos a iniciar con el cuerpo? Si uno estudia o lee o pregunta sobre el padrinazgo, tiene que ver mucho exactamente con el cuerpo humano, con lo que son las entidades anímicas. Y exactamente a qué es a lo que me refiero. Aquí es a donde viene ya una interpretación que he estado platicando mucho con Mónica, que quiere decir exactamente el uso de su lenguaje. Y uno de ellos exactamente es a lo que ellos se refieren como cuerpo vivo. Para ellos se llama Sayil-Yutica, que es un cuerpo vivo. Perdón por la pronunciación, a veces ¿Qué es el cuerpo vivo? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando una persona nace, ¿sí? Literalmente hablando que llega aquí a lo que es la Tierra, nace exactamente con ese cuerpo vivo, con lo que es tangible, con lo que es observable, pero también nace con dos entidades anímicas, lo que es el tona y lo que es el yolo. ¿Y por qué me refiero al tona? El tona tiene que ver exactamente con esta parte de energía que es la sangre y que es exactamente lo que nos mantiene vivos. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Porque en repetidas ocasiones, exactamente ahí en Atla, hay una preocupación muy fuerte cuando fallece un niño y no es bautizado. Hay una palabra que dicen, si se muere el niño sin ser bautizado, es como si fuera un animalito. Es decir, no está humanizado. Y es exactamente aquí cuando viene el papel del padrino, que es exactamente a través de él, adquiere su alma. Y se da exactamente esta parte de humanización que lo distingue de las plantas y de los animales. Pero también hay otra parte, ¿sí? Es lo que es el cuerpo vacío o muerto. Y es exactamente aquí donde el padrino de nueva cuenta tiene un papel muy importante, porque cuando fallece una persona, lo que se va es exactamente el cuerpo tangible, el yolo y el tona, pero queda exactamente el alma. Y es aquí a donde el padrino de cruz juega un papel muy importante. Ahora, cabe destacar que lo que es el tona, el yolo y el alma tienen una relación muy, muy estrecha con lo que es el corazón. Pero prosigamos. Cuando una persona muere, tiene que haber un cambio de estatus, es decir, pasa de vivo a muerto. Y ese cambio de estatus es exactamente lo que encaja en todo un engranaje dentro de lo que es en Atla, que tiene que ver con las relaciones sociales y con lo que es la figura del padrino.
A partir de lo que es del deceso de una persona, que es la muerte, entran en función, para mí, lo que sería en juego dos acciones. Sería la parte mortuoria, lo que sería la parte de lo que son los funerarios. Ahora, estos dos elementos tienen que ver exactamente con otros tres elementos, que sería el cuerpo, los deudos, y lo que sería el alma. Y estos tres elementos, a su vez, tienen que ver con un rito de paso, que es la separación, la transición, lo que es la agregación. ¿Por qué son muy importantes estos? Porque cuando nosotros entendemos exactamente todo este rito de paso, vamos a entender por qué exactamente lo que es el padrino es muy importante. ¿Sí? Aquí hago una separación. Lo que es la parte mortuoria, ¿sí? Tiene que ver mucho con los días previos, que serían los primeros 3 días, que es cuando se vela a la persona. Va desde el tratamiento del cuerpo del fallecido, la llegada de amigos, de vecinos con presentes, se buscan ahí en automático lo que sean las tracualeras, que son las personas que exactamente hacen la comida y que además tienen ya mucha presencia y son reconocidas en esto. También se buscan lo que son los esquimes, que son los que elaboran las tortillas, y en este primer momento también se busca un cantor, que es exactamente la persona que va a cantar en el primer día. Y también entra ahí en acción una persona que es muy importante, un albañil, que va a construir su última morada, porque en Atla no se entierran los cuerpos. Se meten en una especie de cajón y se cierra. Entonces aquí el albañil juega un papel muy importante. Y el día 3, que tiene que ver con lo que es el entierro. Esta parte sería la parte del mortuorio, pero además exactamente hay una transición, abarca exactamente el velorio, ¿sí? Que son los 3 días, pero también aquí ya van una segunda parte que sería los rosarios, en automático la búsqueda del padrino de cruz. Aquí, cuando se empiezan a dar, ¿sí?, las primeras relaciones de compadrazgo y de padrinazgo, es decir, un parentesco ritual. Y además hay una tercera etapa, que es exactamente la de agregación, que es la levantada de cruz y el cabo de año. Y en esta se vuelven a reafirmar y se completan lo que son las relaciones de compadrazgo y de padrinazgo. Y todo esto tiene que ver exactamente con los ritos de paso, que tiene que ver exactamente con el ciclo de vida. ¿Y por qué el padrino es bien importante? Porque a través de la vida de las personas, el padrino juega un papel esencial en 3 eventos sustanciales, que es el bautismo, el casamiento y lo que es la muerte. Todo esto es exactamente un ciclo de vida. Y en todos ellos el padrino adquiere una connotación de primer grado. Es decir, es algo muy profundo, porque existen además otros padrinazgos que son de segundo grado, como lo que son las salidas de primaria, de secundaria y otras, pero esos son de segundo grado. Y en este caso, como son ciclos de vida, tienen un peso muy importante. Exactamente a qué es a lo que me refiero. Cuando empieza exactamente el rosario, digo, lo que son los, ¿cómo se llaman? Ahí se me olvidaron. Los rosarios, ¿sí? Aquí los deudos entran en un juego que yo le llamo, es la búsqueda del padrino de cruz. Aquí es exactamente cuando se da algo totalmente peculiar, porque cuando se busca el padrino de cruz, se le da un presente. ¿Sí? Pero al momento de darle el presente, es aquí a donde entra en juego algo bien importante. ¿Sí? Los deudos depositan exactamente en ese futuro padrino y compadre lo que sería el alma. ¿Y por qué lo digo? Porque el futuro padrino de cruz manda a hacer la cruz. ¿Sí? En este caso,
¿sí? El padrino es una especie así como de resguarda el alma durante ese espacio. Y es exactamente un tiempo liminal. La persona no es todavía padrino, pero está en proceso de. El siguiente paso es exactamente al 9º día. Es cuando el padrino recibe la cruz, la viste, la presenta en la iglesia, en el altar, y es exactamente cuando el padrino deposita el alma exactamente en esa cruz, tal y como sucede cuando el padrino está bautizando a un niño, porque cuando recibe el niño, lo viste, lo presenta en el altar, y en el altar es exactamente cuando baja el alma. Por eso es aquí bien importante el papel del padrino. En esta parte, como dije, deposita el padrino el alma en la cruz, pero posteriormente, ya que está bautizada, el padrino va a su casa, ¿sí? En su casa la tiene a resguardo, pero invita a lo que serían músicos, rezanderos, y en ese momento empiezan a dar pues una especie así como de comida que consiste en lo que es atole y pan. Y es exactamente en esta parte donde ya, ¿sí?, el alma y la cruz entran en resguardo temporal del padrino, porque, ¿sí?, aquí se concreta ya litúrgicamente hablando lo que es el padrinazgo y lo que es el compadrazgo. El padrino, ¿por qué? Porque es el padrino del fallecido, y el compadre, el compadrazgo, porque va a ser y ya es el compadre de los deudos, para posteriormente entregar la cruz a los deudos. Aquí, cuando entrega la cruz, literalmente hablando, les está devolviendo el alma de su fallecido. Lo mismo ocurre exactamente cuando el padrino está bautizando. Una vez que se bautiza, los padrinos entregan el hijo exactamente a los padres. Aquí es exactamente la misma acción, ¿sí? Entonces, el alma regresa al seno familiar, ¿sí? Y se da el reconocimiento social del padrinazgo y lo que es el compadrazgo. Ahora, todo esto exactamente se da en un lapso de 9 días. Ahora, ¿por qué es bien importante esto? Porque el padrino, ¿sí?, tiene que ver exactamente con ese cuerpo. Como dije anteriormente, el cuerpo, cuando llega a este mundo, nace con lo que es el cuerpo tangible, con el tona y el yolo. Y por intervención del padrino, en el bautismo, ¿sí?, se da el alma mediante una divinidad. Es decir, el cuerpo está completo. Y de acuerdo a la creencia de los aztecos, exactamente son estas 3 entidades anímicas lo que le da la humanización exactamente al ser humano: el alma, el tona y el yolo. Y exactamente cuando muere alguien, sucede lo inverso. El cuerpo, el tona y el yolo se van, pero queda el alma. Y es a través, ¿sí?, del padrino de cruz que el alma alcanza exactamente su nuevo estado y se dirige a un nuevo estadio, que sería el mundo de los muertos. Ahora, todo esto se da a través de una serie de rituales. Cuando el padrino sale de su casa, que tenemos aquí exactamente la primera foto que estamos a su izquierda, están los músicos. Cuando sale de su casa, se encuentran en un punto intermedio, ¿sí?, con los familiares, los deudos del fallecido y los padrinos. Y es aquí a donde empiezan ya una serie de rituales, en donde los familiares le agradecen al padrino y le hablan al fallecido para posteriormente dirigirse a su casa. Y en la casa se dan una serie de cánticos donde los familiares están dentro de la casa y los padrinos y acompañantes están fuera de ella. Y se dan una serie de cánticos. Cuando terminan estos cánticos, los padrinos colocan la cruz en un altar. Este altar ya fue previamente armado por el albañil que construyó la última morada exactamente del muerto. Y este altar es muy parecido a lo que sería el altar de muertos. Y entonces los padrinos, literalmente hablando, regresan el alma al seno familiar.
¿Y por qué es bien importante el altar? Porque al igual que el Día de Muertos se construye el altar para recibir a las ánimas, aquí el altar de muertos está teniendo la misma función, está recibiendo el alma a través de la cruz y por lo tanto hay un símil. Cuando se recibe exactamente la cruz, entran aquí en juego lo que serían los rezanderos por parte del padrino. Cuando se acaban los primeros rosarios, entran los familiares del fallecido y le ofrecen, ¿sí?, a la cruz lo que sería atole con pan y posteriormente a los padrinos como agradecimiento y posteriormente a todos los invitados. Hay una segunda ronda, ¿sí?, que son exactamente un segundo rosario. Al término del segundo rosario, vuelve a haber exactamente una repartición de comida, pero en este caso sería mole con guajolote. Y aquí el guajolote tiene una significación muy profunda con los zatecos, porque solamente se da mole con pierna y muslo a una persona que realmente aprecian mucho o que tienen en mucha estima. Y en este caso son los padrinos. Pero primero se ofrece exactamente al fallecido que está en la cruz y posteriormente a los padrinos. También se reparten bebidas, en este caso como lo que podrían ser cervezas. Y al final de la comida se levanta el altar. Y el altar lo levantan exactamente el albañil que construyó ese altar y los padrinos. Y reparten todo lo que había en el altar con todos los que están allá adentro y con los familiares. Esto quiere decir que es una de las últimas convivencias que van a tener exactamente los familiares y todos los que estábamos ahí con el muerto. Pero después de eso, ¿sí?, viene una acción que le llaman ellos barrer la casa. Y entonces esta acción de barrer la casa es muy importante. ¿Por qué? Porque literalmente hablando, le están diciendo a esa alma que no puede permanecer en la casa, porque podría estar contaminando a los habitantes. Y literalmente hablando, se saca todo. Por eso se barra la casa. Para finalmente, ¿sí?, ir a lo que es el panteón. Paralelo a eso, afuera de la casa, hay toda una organización por parte de la familia que tiene que ver con la comida. Y es aquí donde empiezan las relaciones sociales con los amigos, con los parientes. Y como dije, finalmente se va al panteón a depositar la cruz. Y aquí es a donde se da exactamente el último adiós. Se coloca la cruz en lo que ya está, ¿sí?, en la última morada. Y esto es exactamente lo que hace el padrino, guiar a lo que sería al fallecido, a lo que sería su nueva morada. Entonces, como podemos ver, el padrino tiene que ver aquí mucho con todo el sistema de creencias. El padrino no puede ser entendido si nosotros no lo colocamos en lo que es la idea del universo, en lo que es la idea del cuerpo. Básicamente sería eso, Antonio. Muchas gracias, Alejandro y Mónica, por su interesante ponencia, un carácter etnográfico evidentísimo. Muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros sus conocimientos. Vamos a cerrar la sesión de presentaciones con la intervención de Blanca Mónica Marín Valadez, quien está en la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Gracias, Mónica, gusto en verte también. Celos y dominio, San Simón, una expresión religiosa en el Soconusco. Terminamos con mucha intensidad. Gracias, Mónica, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Toño. San Simón es un santo de origen guatemalteco que no pertenece al panteón católico. Yo he estudiado durante ya casi 8 años este culto, sobre todo en la frontera México-Guatemala, en parte de la Sierra Mariscal y en Huehuetenango. Y me ha parecido sumamente interesante toda la composición del culto, porque además, bueno, San Simón, además de no ser un santo católico, es un santo, pues, que
genera una serie de tensiones incluso en Guatemala, porque también es asociado a Mashimón o al Riolahmam, ¿no? Que son deidades mayas, y que, bueno, San Simón ya en su versión ladinizada, pues protege a ciertos sectores sociales que viven de alguna manera en la marginalidad o que son sectores criminalizados o que son de alguna manera sectores perseguidos, ¿no? Antes de continuar, yo quisiera leer una pequeña reflexión que precisamente hice para esta ponencia, que tiene que ver precisamente con mi posición frente a los estudios religiosos, porque también ha sido muy interesante cómo han surgido diferentes posturas para poder analizar el fenómeno religioso, y voy a hacer una lectura muy breve, ¿no? Son numerosas las tesis que han señalado el fracaso de la secularidad en la era moderna, ya que la religión sigue siendo un tema relevante en las agendas de diversos estados y permanecen en la vida cotidiana de millones de personas, quienes siguen encontrando en sus credos las vías para expresar sus deseos y pesares. Como lo señala Peter Berger, la religión en la modernidad se hizo mucho más plural, y algunas doctrinas religiosas que estaban ancladas a territorios específicos se extendieron por el mundo gracias a las tecnologías de la información y los procesos migratorios. El fenómeno religioso sigue siendo parte fundamental de la vida social, lo que ha implicado replantear algunas posturas que vaticinaban su final y retomar lecturas que nos permitan comprender el pensamiento religioso en la contemporaneidad, buscando también otros marcos analíticos. Una importante reflexión que nace como una propuesta para comprender el fenómeno religioso surge desde Ludwig Wittgenstein, quien señala que la religión es en sí un lenguaje, es decir, que el pensamiento religioso es la expresión de los deseos con sus propios juegos lingüísticos, que son prácticas íntimamente articuladas a diversas formas de vida y que sus significados responden al contexto social donde se recrea el credo. Esta propuesta nos arroja dos puestos principales. El primero evita que pensemos que el culto a la luna, la brujería o la confesión de los pecados son expresiones falsas o verdaderas. El segundo nos permite comprender que las expresiones religiosas no responden a estadios evolutivos o incluso edades históricas, sino que las manifestaciones religiosas están ancladas a diversas formas de vida y contextos sociales. Otra importante reflexión que surge de Wittgenstein nos sugiere que el creyente reconoce los aspectos del pensamiento racional, es decir, el hecho de que exprese sus deseos a través de ceremonias y ritualidades religiosas no significa que no tenga la posibilidad de solucionar de manera práctica las contingencias que enfrenta en la vida. Por ejemplo, rezar para que acabe la violencia en una ciudad no significa que el creyente sea ingenuo y no exija a las autoridades de su localidad una respuesta para que aminore el problema. A partir de esto, es necesario reconocer las condiciones sociales, históricas y políticas que forman parte del contexto donde convergen los significados de las prácticas religiosas. Voy a compartir pantalla. Ay, nada más que yo soy un poco inútil con estas cosas todavía. A ver. Acá. Perdón. Todavía la flechita verde, hay un cuadrito verde con una flecha. Sí, ya. Perdón por mi inutilidad en la tecnología. Todavía no vemos. Ahora sí, ya está. Sí, adelante, bueno, está. Ya está, gracias. Esta investigación, bueno, como les mencionaba, es una investigación del culto de San Simón que he realizado en Guatemala y sobre todo en la Sierra Mariscal. Tengo desde noviembre que llegué a la región del Soconusco y, bueno, aquí vivo y aprovechando pues la situación de frontera en la que yo ahorita estoy ubicada, pues quise también indagar más acerca de esta deidad en frontera, ¿no? El Soconusco está formado aproximadamente por entre 15 y 13 municipios que son Acacoyagua, Capetagua, Cacahuatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetén, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtlalí Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villacomantitlán. El trabajo de investigación, que les presento más que nada tiene que ver con un asunto testimonial, ¿no? Pero también sí quisiera como presentarles un poquito al santo porque, bueno, finalmente hay varias versiones acerca del santo. Como les mencionaba, esta versión ladinizada tiene un templo en Guatemala, en Chimaltenango, donde varios sectores, como les mencionaba, los criminalizados, que finalmente también hay una interesante relación con San Simón y estos sectores, porque pues sí, también protege a narcos, sicarios, a
prostitutas, a personas pues, que de alguna u otra manera viven al margen o en los umbrales de la vida social. Y en las variadas ocasiones que he podido ir al templo, pues me he percatado de que incluso a la fiesta, pues acuden todos estos sectores y también este espacio se convierte en un espacio muy, muy tranquilo, a pesar, bueno, hay mucha bebida, mucho alcohol, pero la gente que pertenece a estos sectores respeta el espacio. Esto también es algo como muy, muy interesante. Y aquí les muestro estas dos fotos, esta foto principalmente es la de Mashimón, que es venerado en Santiago Atitlán, por la cultura Sutujil, en donde ahí se le conoce como Mashimón, ¿no? Que es un santo indígena. Su imagen es elaborada por un árbol de pito. Y una de las características interesantes de este santo es también los mitos que se recrean, ¿no? Y cómo hay una continuidad en esos mitos en el santo, que es el santo ladinizado, que ya vendría siendo este, ¿no? Una de las, esta Silvi Pedrón Colombani señala en varios de sus textos que ha trabajado también sobre el Mashimón, que el mito de este santo radica, uno de los mitos es que había una serie de campesinos en Santiago Atitlán que un día le llamaron al Rilajma para que cuidara a sus mujeres porque ellos tenían que ir a cortar fruta a la costa. Entonces el Mashimón les dijo que sí, que estaba muy bien, que él las cuidaba. Estos hombres se fueron y el Mashimón se acostó con todas sus mujeres, ¿no? Desde ahí vemos una característica sexual también en este santo muy, muy avivada, ¿no? Muy avivada, muy presente en la narrativa del santo. Y hay otra versión, que es la del santo lanidizado, que era un finquero guatemalteco, que era un tipo que le gustaba mucho tomar, pero que en varias guerras que sostuvo Guatemala al interior con los ejércitos guatemaltecos y todo eso, San Simón les daba permiso a los guerrilleros de estar en su finca, pero también se acostaba con las mujeres, ¿no? Y cuando inicié yo la investigación, yo la inicié en un centro de prostitución en una parte de los municipios de la frontera, de la parte de la Sierra Mariscal, y las prostitutas narraban constantemente la relación sexual que sostenían con San Simón. Eso era muy, muy fuerte porque incluso algunas, para esta investigación que hice de maestría, me narraron literalmente cómo era el sueño, o sea, cómo soñaban con San Simón y cómo al día siguiente, cuando una soñaba con San Simón, que tenían relaciones sexuales con él, pues el santo les retribuía esto de una manera económica, porque el día siguiente ellas tenían mucho trabajo, llegaban muchos clientes, ¿no? Entonces también era un santo que proveía a estas mujeres pues, de clientes para poder sostener todas las precariedades que vivían en esta frontera, ¿no? Cuando yo me vine para acá, pues, yo vivo en un municipio que se llama Escuintla, que es un municipio que tiene muchísimas cantinas. Es un municipio muy pequeño, semirural, y pues finalmente está en frontera, está muy cerquita de Tapachula, y hay una gran cantidad de migrantes hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas. Actualmente hemos visto también en el municipio un incremento de haitianos, africanos, cubanos, ¿no? Por todos estos movimientos migratorios que hay. Y aquí, por decir, esta foto la tomé en uno de los bares de aquí de Escuintla, en donde en cada bar, de acuerdo a la narrativa de las prostitutas de estos bares, siempre está San Simón, ¿no? O sea, a San Simón siempre se le va a venerar en las cantinas, porque además de que es un santo que procura el negocio, pues también para ellas es importante. Pero una de las situaciones complejas de este santo es que es un santo ambivalente, ¿no? Su ambivalencia es porque hay gente que trabaja con San Simón desde el bien y hay gente que trabaja con San Simón desde el mal, ¿no? Esto también yo lo pude registrar en Guatemala con una de las colaboradoras de la tesis de doctorado, donde me decía, pues es que también San Simón destruye, ¿no? Y hay una de las cosas que fueron muy interesantes en esta investigación, que además me pareció muy interesante en la investigación que estoy haciendo ahora, es el poder de la deportación de San Simón. Y ahí es donde radica su ambivalencia, ¿no?
Si bien muchos migrantes a San Simón le piden que crucen a Estados Unidos, o ya estando en Estados Unidos que le facilite la nacionalización o la obtención de papeles, también es un santo que deporta. Entonces, aquí nos narra una de las colaboradoras de este trabajo, me narró de una manera muy breve su experiencia y dice así: yo tenía una mesa y sabía muy bien que San Simón era posesivo con sus mujeres. Mi mamá es de Guatemala y allá lo visitábamos al templo en Chimaltenango. La primera vez que lo vi en el templo me impresionó mucho. Yo me puse muy bola, es decir, muy borracha, y le bailaba frente al altar. Una bruja de Tecunumán me levantó la mesa y me saturó a San Simón y comencé a trabajar. Me iba muy bien en mi trabajo y siempre desde que trabajaba con él amanecía mojada. Yo pensaba que era él porque yo sabía que tomaba a las mujeres, pero un día conocí a un muchacho hondureño, muy guapo, colochos de ojos verdes, y fuimos a vivir juntos. Yo ahí comencé a sentir que Moncho ya no me hablaba. Cuando jalaba el puro no caminaba, y un día mi novio salió a trabajar y ya no llegó. Luego me habló, lo habían deportado. Ese fue San Simón. A él no le gusta compartir sus mujeres, y a mí me dio mucho coraje y lo castigué. Esto me pareció muy interesante porque finalmente otra de las características del santo es que es un santo castigado, ¿no? Si él no cumple con las demandas de sus creyentes, los creyentes tienen toda la posibilidad de castigarlo, ¿no? Cuando trabajé en el centro de prostitución, estuve yo trabajando en un bar de prostitutas y en varias ocasiones, pues precisamente por la cercanía que tuve al espacio, un día el encargado me pidió por favor que yo estuviera encargada de las cervezas para poder dar cervezas a los clientes. Y sí, acepté, y en un momento que me piden una cerveza, abro el refrigerador y San Simón estaba dentro del refrigerador, ¿no? Este era uno de los castigos que las mujeres le hacían a San Simón por no cumplir las demandas que ellas le exigían, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me parece sumamente interesante cómo precisamente toda la forma de vida de este santo se articula hacia la ritualidad, ¿no? Porque finalmente no hay una ritualidad elaborada o conceptiva hacia los castigos del santo, pero la gente en el imaginario lo castiga y de acuerdo a sus propios estilos y procesos y recursos lo castiga, ¿no? Pero se tiene que elaborar este castigo para eso, ¿no? Acá. Este es un testimonio de otra chica que se llama Ana, que es originaria de un municipio que se llama Capetagua, y ella me narró lo siguiente. Mi abuela tenía una mesa donde el patrón era San Simón. En estas actividades rituales, en las mesas sagradas pueden haber diferentes santos. Puede estar la Santa Muerte, Diego Duende, puede estar San Judas Tadeo, pero siempre va a haber un patrón de mesa, es decir, a quien se le van a dedicar más las ofrendas. En este caso, el patrón de la mesa era pues San Simón. Dice, siempre me llamó mucho la atención ese gran hombre, porque mi abuela siempre lo tenía bien arreglado, hasta le compraba perfumes para tenerlo contento. Mi abuela veía que yo me acercaba a él y me decía que tuviera cuidado, porque a él le gustan mucho las mujeres y las hace suyas, se acuesta con ellas. Y mire, no sé si me dejé llevar me dejé llevar, pero mi primer orgasmo fue con San Simón y todavía yo no había tenido hombre. Y ese fue el problema, que cuando he tenido hombre nunca me llenan como me llena Monchito. Es ahí donde hay un problema precisamente entre las devotas y San Simón, porque estas chicas que han tenido estos encuentros sexuales con San Simón ya no pueden disfrutar su sexualidad con otros hombres. Y estos encuentros pues finalmente son a través de los sueños, ¿no? Y también en otras experiencias investigativas me han señalado pues eso, ¿no? Incluso algunas de las colaboradoras que han participado en los trabajos me han preguntado si yo no tengo problemas para conseguir novio, porque seguramente San Simón a mí no me va a dejar tener una relación formal con alguien, ¿no? Porque él ya me asume como parte de sus mujeres, ¿no? Y yo les digo, bueno, afortunadamente yo nunca he tenido un sueño con él, y yo ya le expliqué a él pues, que yo nada más bien quiero escribir nada más acerca de él y que yo prefiero más bien mantenerme como al lado porque yo sí quiero tener novio. Y aquí entra algo también sumamente interesante en esta santidad, porque finalmente las características constitutivas de un santo católico pues están atravesadas por el martirio, la virtud,
la entrega, ¿no? Y San Simón, pues, rompe con todas estas reglas, ¿no? La asociación de San Simón con Mashimón nos permite comprender una de sus principales características, su sexualidad. Ya que, bueno, como les señalaba el mito de San Simón, violó a un grupo de mujeres casadas, de campesinos guatemaltecos. Otra de sus características es que San Simón bebe, fuma y sostiene relaciones sexuales con sus devotas. E incluso hay grupos sociales que le ofrecen cocaína. Es un santo ambivalente, pues así como protege y cuida, destruye y domina. La gente en la frontera sur de México, así como en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras, atribuye una serie de milagros, sobre todo con poblaciones criminalizadas, marginadas o estigmatizadas, ¿no? Algo que es interesante en este santo y que es parte de un poco del análisis, que es que precisamente esta profanidad de la santidad o esta horizontalidad que mantiene con sus devotos, pues hace posible, ¿no?, que la gente también le atribuya ciertas cosas al santo, ¿no? A mí me ha parecido muy significativo, por decir, en este sentido también la experiencia de la deportación, ¿no? Porque en Guatemala también hay mujeres, por decir, que le piden al santo que deporten al marido. ¿Por qué? Porque el marido se fue a Estados Unidos y ya nunca llegó y no mandó remesas. Entonces ellas van con las brujas de Guatemala o de Honduras, en donde se levante la mesa, a pedirles este tipo de prácticas, ¿no? Y son prácticas realmente ritualidades muy elaboradas, ¿no? En donde se elaboran fuegos o círculos mayas negros, en donde se quema azufre, donde se queman latas de chile, en donde se ofrenda incluso un gallo, ¿no?, para hacer esta destrucción. Y pues finalmente es un santo concupiscente, ¿no? Es un santo que viola todas las leyes religiosas, bíblicas o cristianas, en la manera en que sostiene su propia sexualidad, ¿no? Y además, aquí existe también un peligro, ¿no? Porque, por decir, algunas mujeres me han narrado que, pues, a partir de que les obstaculiza estos romances, ellas han decidido entregar al santo a una cantina o regalar al santo para que alguien levante una mesa. Pero también San Simón ahí se venga, ¿no? La gente empieza a tener problemas de pobreza o problemas personales y ellas todas estas situaciones se las atribuyen a él, ¿no? Entonces, pues ha sido un poco breve la ponencia, también hablé muy rápido, posiblemente, estoy un poco nerviosa, pero pues esto es este acercamiento que tengo aquí hacia el Soconusco. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias también por ajustarte a eso, con muchas aristas, muy interesante, muy, muy interesante. Muy bien, pues sesión, la parte de exposición. Si dejas de compartir tu pantalla, nos puedes ayudar. No encuentro cómo salir. Muchas gracias. Si no, a ver, yo la desactivo, no te preocupes. sí, por favor, porque no Mónica. Ok, en principio ya está. Sí. Abrimos la posibilidad del diálogo. Se expusieron en esta segunda parte, pero podemos, por supuesto, hacer los vínculos. Quien quiera comentar, desde luego, son más que dar aquí que Marco pues hizo una encuadrar el asunto de la religiosidad popular en Cuba, que Will Unidos, pero no solo la migración pues de las personas, sino de las creencias y las transformaciones que ha podido documentar respecto a la mexicana en Estados Unidos, y ya no en el sur, sino hacia arriba. Alejandro Imón, posición etnográfica muy detallada de estos elementos culturales y de las prácticas y la continuidad, para cerrar con Mónica, quien
generis en varias cosas y que preguntar. Ya saben, si los asistentes o alguna pregunta, les pedimos que lo hagan a través del chat, que es parte del protocolo. Entonces, que lo hicieran a través del chat sin ningún problema. De los que tienen que hacer el inicio de esta etapa de la... Me gustaría, bueno, primero agradecer a todos y todas por las ponencias, pero dos puntos me gustaría llamar la atención. Voy a nombrar primero por coincidencia. Además que vengo de un otro lugar, por lo tanto estoy intentando leer estas otras manifestaciones, estos otros patrones culturales. Alejandro y Mónica, uno de los grupos que compone el Pataxó, en que yo hablé, de Brasil, de sur de Bahía, uno de los grupos, ellos tienen ¿cómo puedo decir? Interpretan que nosotros tenemos 7 almas. Y hay todo un proceso muy delicado donde desde el reconocimiento de la criatura en nuestro mundo pasa por un ritual donde se hace un pequeño hoyo en el labio inferior. Estos grupos antiguamente solían tener lo que nombramos botoques, son, bueno, discúlpeme, pero lo que pasa es que esa familia que hace eso tiene una responsabilidad con el otro hasta la muerte. Pero en la muerte, en el momento inmediato de la muerte, su primer alma se va. Estoy nombrando primer alma con todo respeto porque esto implica otras cosas. Pero el proceso de, se puede decir, mortuaria, se va a hacer por 7 años. Y es, bueno, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque ellos hacen un segundo entierro. O sea, el primer enterramiento, se puede decir, y después de aproximadamente 1 año sacan el difunto de su tumba y van a poner en otro lugar. En general, eso se pone en secreto, pero en general se pone cerca de un río y dentro de un vaso de barro. Y hay todo un proceso de culto, porque en este momento se despide de los huesos, pero se mantienen elementos otros, como si fuera una transmigración. Es solamente este punto que traigo como diferencia. Y el otro, me permita, a Mónica Marín, el momento que empiezas a hablar también, me puso, porque, bueno, yo vengo de Brasil, y en Brasil hay algunos lugares donde el culto a San Antonio se acerca de algún modo al culto que usted habló de San Simón y Machimón. Y de modo que, bueno, estoy tomando estos elementos como posibilidad de diálogo, qué sé yo. Y también, una vez que trabajas en un área de fuerte tránsito migratorio, me puso a pensar en elementos que tal vez, bueno, yo voy a hablar de que no conozco, tengas contacto en esta área con garífuna u otros grupos afro. ¿Por qué? Porque aquí en esta región se nombra en general el Ebara, pero en América del Sur en general se nombra por Exu, que son divinidades ambivalentes en el sentido que nombramos de moralidades, buen, malo, pero también de sexualidad, hombre y mujer. Y de modo, otro santo también que se encuentra es San Onofre, como especialmente protector de las prostitutas. Bueno, yo traigo esta diferencia como posibilidad de abrir campos de diálogo, ¿sí? Y en el rito de Umbanda, que es una religión nombrada como brasileña,
es común, así como en candomblé, que se dice candombe en Centroamérica, en las fiestas para Exu, o que sería Lebara, se permite alcohol. ¿Sí? Y son divinidades que se incorporan y que dialogan, diferente de los orishas que no dialogan con la gente. Bueno, yo traigo estos elementos solamente para contemplar la diferencia y como posibilidad de diálogo. Me quedo acá. Gracias. En el chat, Misael, Alejandro, Balcázar y a Mónica, ¿qué sucede cuando el ciclo del ritual a la muerte del apadrinado? Es una segunda intervención. Podríamos tener una más si gustan, para que... Sí. Puedo darle, muchísimas gracias. Sí, le voy a dar respuesta a esta pregunta. Efectivamente se puede hacer la sustitución de alguna otra persona, pero en nuestra zona náhuatl es muy importante que no falle la persona. O sea, nosotros como cuando se nos fallece a la persona, sí necesitamos que esa persona sea como que el responsable, que sí lo llegue a hacer. A lo mejor ya cuando son algo que es la muerte, porque sí ha llegado a pasar, pues se toma la decisión de que se sustituye por algún familiar muy cercano. O probablemente también podría ser, probablemente podría ser algún familiar de la persona, del padrino que iba a ser, puede ser algún familiar también muy cercano. Esas dos opciones nada más. Muy bien. Muchas gracias, David. Adelante, por favor, también ibas tú a intervenir. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a esta segunda tanda y bueno, en especial a Mónica Marín. Obviamente pues, yo soy de Guatemala, conozco un poco, no mucho sobre San Simón y es un tema sumamente novedoso, al menos aquí en Guatemala es como un tabú hablar de eso, precisamente de los celos. Sí es un santo pues muy mediático, creo yo también que eso es como lo hace famoso, porque como bien lo explicó Mónica, aquí es patrón prácticamente de todos esos sectores marginados. Hay mucha devoción por parte de las comunidades LGTB y anexas, ¿verdad? Acá en Guatemala. De hecho, muchos de los que practican o tienen las mesas pertenecen a estos rubros. Y sí me llamó mucho la atención porque aquí sí se conocía eso de que pues sí había venganza del santo para las personas que no le cumplían. De hecho, mi abuela me contaba de una amiga, mi abuela trabajaba en un mercado y ambas eran del mercado. Sí había hecho un pauto, como se llama acá con San Simón, no lo cumplió a la cabalidad y la hija de ella pues sí estaba siendo atormentada por ciertas alucinaciones, casi llegar a posesiones demoníacas. Pero eso de que los devotos lo pueden castigar sí es algo sumamente interesante y novedoso. Y además pues también San Simón pues ha sido también venerado por los políticos. De hecho acá durante las dictaduras militares o gobiernos militares se le ataviaba con el traje de comandante, de soldado. Y igual, ¿verdad? Con los mejores trajes de los desastres famosos acá, ¿verdad? Y con el infantable puro y obviamente el licor. Felicitaciones por este gran aporte para entender a una de las devociones populares más interesantes de Guatemala. Gracias, Mónica. Pues muchísimas gracias. Sí, gracias. Para mí ha sido... perdón. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Bueno, sí ha sido bien interesante conocer a San Simón en Guatemala. Fue muy, muy interesante. Y sí, mira, por decir, este tipo de narrativas también me parecen también que hablan sobre esta ambivalencia del santo, ¿no? Porque creo que era Carlos Castillo Armas quien ataviaba a San Simón con su traje militar, pero también en Santiago Atitlán los guerrilleros le pedían a San Simón que les avisara cuando iba a entrar el ejército a Santiago Atitlán, ¿no?
Tuve la posibilidad de trabajar con algunos guerrilleros en Guatemala. Ellos me contaban unas narrativas súper interesantes de cómo el pueblo empezaba a oler a copal, y ese era un aviso de cómo San Simón les avisaba que tenían que irse al monte porque iba a llegar el ejército, ¿no? Ahí, este santo a mí me parece, híjole, sumamente rico, ¿no? Interesante, refleja mucho, mucho, mucho de las sociedades latinoamericanas, creo. En frontera, pues, es también como parte de estos escenarios religiosos. Y también contestándole un poquito a Augusto, fíjate que ha sido bien interesante. Yo cuando estuve trabajo en la Sierra Mariscal, yo no vi tanta influencia afro en ese espacio, ¿no? Pero ahora que estoy aquí en el Soconusco, y que pues también voy seguido a los mercados en Tapachula, que es en donde se concentra la mayor parte de la población migrante de diferentes lugares del mundo, a mí me ha parecido impresionantísimo todo este escenario, porque por decir, en el mercado logré ver incluso muñequitos del vudú, ¿no? O sea, hay una gran influencia pues no sé, africana en este espacio, y hay un mercado especial en donde se venden todo este tipo de artículos, ¿no? Ahí, por decir, a mí me ha parecido interesante, sobre todo en esos temas de la sexualidad y la religión y la brujería, que hay algo que se llaman los amansamachos, que son candelas en forma de penes de diferentes colores, ¿no? Blanco, rojo, negro. Y por decir, el negro es cuando una mujer es traicionada por su marido, y agarran esta candela, le ponen alfileres y la prenden. Y eso significa para ellas que este hombre ya no va a volver a tener erecciones en su vida, ¿no? O sea, la venganza a través de la sexualidad, ¿no? Y en este mercado de Tapachula podemos ver, una de las fotos de San Simón, el ladino, el grandote, yo la tomé en este mercado de Tapachula porque es sumamente famoso. En la frontera sur, o por lo menos en las dos regiones que yo conozco, que es el Soconusco y la Sierra Mariscal, San Simón es sumamente famoso, o sea, es una deidad popular muy fuerte, ¿no? Incluso en algunos lugares, por decir, el cumpleaños el 28 de octubre, que también coincide con el cumpleaños de San Judas Tadeo, ¿no? Y en muchos lugares, pues la fiesta está más viva hacia San Simón que a San Judas Tadeo, ¿no? Y eso también me genera pues muchísima sorpresa, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver con esta expresión de los deseos, porque con San Simón, ahí me decían, a San Simón dale su guaro, dale su cigarro, báilale, tienes que tenerlo contento, ¿no? Y él te va a dar todo, ¿no? Pero si le fallas, aguas, porque vienen las tragedias, ¿no? Y son tragedias realmente pues, muy fuertes, muy fuertes. Hay gente que atribuye, por decir, estuve trabajando con una familia guatemalteca en Huehuetenango que estaba siendo extorsionada, ¿no? Había una amenaza de que iban a matar a su hijo más pequeño. Y eso fue porque una vez la señora dejó en el altar a la Santa Muerte, Diego Duende y San Simón en el mismo altar, pero con una botella de tequila. Entonces los tres se pusieron borrachos, San Simón y Diego Duende se pelean en el altar, avientan a la Santa Muerte, le truenan las piernas y la Santa Muerte empieza a vengarse de la familia por no haber tenido el cuidado de separarlos de ella, ¿no? Entonces hay una narrativa muy interesante y además algo que me parece a mí formidable en las investigaciones que he estado trabajando con San Simón, es que San Simón es un humano. San Simón camina, se pone borracho, se pelea, necesita bañarse, el perfume le encanta, no le gusta andar cochino, no le gusta andar sucio, o sea, es un santo sumamente mundano, profanísimo, o sea, en términos de sacralidad, es un santo que no cumple todo eso, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, las ceremonias que se hacen a San Simón, las fiestas y la devoción es sumamente fuerte. Y ya no únicamente en Guatemala, en la frontera sur es muy fuerte, y también hice una pequeña investigación en Los Ángeles, en el sur de Los Ángeles, en el sur de Los Ángeles es también súper fuerte, principalmente por las comunidades salvadoreñas y guatemaltecas, ¿no? En el este de Los Ángeles lo visten como cholo, ¿no? Entonces eso a mí me parece, pues, yo creo que es necesario seguir trabajando con este santo y seguir retratando muchas cosas que este santo expresa, ¿no? Gracias, Mónica. Nuestro compañero
el culto al Gauchito Gil, allá en el Cono Sur, también pues San La Muerte, y las que son veneradas institucionalizadamente, domésticamente, eso, expresar la condición humana, las múltiples formas que tenemos, pues eso, proponer, encontrar salidas, tratar de, o bueno, como ya se expuso aquí en algún momento en la mesa, inclusive para hacerle daño, no me gane mi trabajo, que me dé, la policía no me vea cuando hago las cosas, o de policía no sea víctima del crimen en términos de morir y sufrida, ¿no? Me parece justo lo que decíamos al inicio de la mesa, se meter a esas cuatro paredes, a ver cómo están orando y cuáles son literalmente lo que pasa en la vida de los seres humanos todos los días, ¿no? Mónica nos explica, nos dice que es impresionante lo que Mónica, su documenta, para Atla de hoy, dice eso, el lugar de donde ella es, y más con la gente mayor, que evidentemente no puede, esto que señala Mónica Domínguez, se me escapa tu primero, pero es Domínguez. Ella pues es una buena muestra de cómo la encarnación de esas prácticas religiosas, pues así se expresan pido por cada grupo humano, cada grupo social que tiene una cultura específica. Por supuesto, a Mónica Domínguez por sus intervenciones. ¿Alguien más quisiera micro? Adelante, Alejandro. Bueno, mira, es una pregunta abierta para varios porque de alguna manera muchos de nosotros tocamos lo que es la espacialidad con las prácticas religiosas, ¿no? Pero aquí fíjate que se tocó indirectamente un fenómeno que sería muy interesante estudiarlo porque no se profundizó, que tiene que ver con la turistificación. La turistificación de los espacios, de los santos y de las prácticas. Por ejemplo, David, lo nombró muy ampliamente, Augusto, varios de nosotros, pero fíjate que es un fenómeno que se ha tocado muy poco, porque damos por entendido que cuando hay una práctica, pues ahí están los turistas y ya, ¿no? Pero aquí la cosa es cómo la Iglesia Católica o estas prácticas religiosas se han abierto a esta oportunidad para llegarse no solamente dinero, sino para también expresar lo que son las culturas locales. Sí, tal vez en ese tema acá hará unos cuantos años. Sí, perdón, hará unos cuantos años se hizo un estudio específicamente sobre el valor económico de la Semana Santa en Guatemala. Increíblemente son unas cifras, wow, bárbaras. Por eso es que ahora con pandemia, bueno, aparte de todos los estragos del sector turístico, especialmente para esa época, pues se la pasó re mal, porque sí son millones, sobre todo en la antigua Guatemala, que es donde la gente viene. De hecho, para ir a la procesión del quinto domingo, perdón, se hacen reservaciones casi desde el principio de año, porque pues la gente quiere ir a ver esa procesión, ¿verdad? Y es difícil encontrar hospedaje, pero sí se mueve mucho dinero, aparte del dinero que se mueve obviamente dentro de las hermandades, porque aquí en Guatemala, con eso de la venta de turnos, pues es también algo, pues un negocio, si lo queremos ver así, claro, que me oigan, me van a censurar, pero sí da bastante plata, porque inclusive los llamados turnos de honor, que son los que pasan frente al Palacio Nacional, frente a Catedral Metropolitana, son turnos de hasta 500 quetzales, 200 y fracción de pesos, ¿verdad? Y si eso le sumamos que son una cantidad, es increíblemente, ¿verdad? Pero sí el turismo
Aparte que también contribuye en cierta manera a una deformación de cosas, porque aquí también en comunidades tradicionales ya se realizan actividades, por ejemplo, en el caso de Teriakma Machimón, pues también, ¿verdad? Ya el turismo tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Y se paga inclusive para tomarle una fotografía a la imagen, pero muy interesante este punto que toca Alejandro. Ok, ¿alguien más que quiera Yo, Toño. en el chat? Adelante, Mónica. A mí me parece por decir, bueno, es algo que yo también he observado un poco en Guatemala, a lo mejor aquí David me podrá corregir si estoy mal, pero por decir, fue interesante también cómo después de la guerra se institucionaliza la espiritualidad maya como un derecho. Pero a raíz de eso, de ese derecho, pues empiezan a haber como escuelas de espiritualistas mayas, en donde incluso se usa el Popol Vuh para justificar la entrada de extranjeros a estas escuelas. Y eso se los menciono porque en el trabajo que estoy haciendo en Guatemala con una señora que ella se define bruja, no espiritualista maya, de hecho está en tensión con los espiritualistas mayas porque dice, a mí cómo me van a venir a decir cómo hacer mis rituales, a mí me los enseñó mi abuela. Ella asume que el don que tiene de bruja es una herencia. Entonces, en una ocasión fuimos a Reteleu, que hay unas ruinas mayas por ahí, y había una chica blanca, gringa, que le dice, es que no puedes entrar a hacer tu trabajo. Y la señora, que es de guatemalteca, de origen mam, le dice, ¿por qué no? Dice, porque no traes tu carnet de espiritualista maya. Entonces, bueno, hubo ahí una tensión muy fuerte, muy fuerte. Yo tuve que intervenir porque la señora además pues es de armas tomar, ¿no? Le dije, no, mira, ¿sabes qué? Ella es de Guatemala, ella tiene todo el derecho de entrar y con permiso, ¿no? O sea, nos metimos. Y ella justificaba que, por decir, en el Popol Vuh hablan sobre el maíz y que el maíz tiene diferentes colores. Uno de ellos es el blanco y por eso ellas tienen la autoridad también de tener pues poder en el espacio, ¿no? Y definir quién entra y quién no entra. Entonces, eso también fue como algo muy interesante y que precisamente esas escuelas de espiritualistas mayas, pues también han fomentado de alguna manera esta turistificación de las prácticas religiosas en Guatemala. Bueno, tal vez un poquito solo para comentar, ¿verdad? Sí, de hecho, pues aquí Guatemala vivió un conflicto armado de 36 años. En 1996 se firma la paz y dentro de ellos obviamente hay apartados enfocados a los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos a la espiritualidad, como se le llama ahora. Pero cabal, yo también tuve la oportunidad, aquí en Guatemala existe un pueblo que se llama Samayac, en la costa, en Suchitepeque, cerca de Retaluleu, llamado el pueblo de los brujos. Claro, mucha gente de la nueva moda quiere reivindicar el término brujo por el de filósofos, sabios, espirituales, pero la gente que ha venido de familia, porque obviamente, como lo dice Mónica, es un don que ellos tienen, si ellos se siguen identificando como brujos, a ellos les da igual, ¿verdad? No se sienten discriminados ni nada por eso. Y sí, también hay muchas escuelas donde la gente está aprendiendo a esto, inclusive para ser guías espirituales mayas o ajij, como se le llama en otros idiomas, pues también ya va, ¿verdad? Y mucha gente critica que ahora muchachitos o patojitos, como le decimos acá, pues sean guías, cuando antes era un proceso, un don que no se iba a aprender a una escuela, ¿verdad? Pero es interesante eso y que obviamente también hay sectores extranjeros, sobre todo pues de los países del norte, bueno, de Estados Unidos, inclusive de otros lugares donde sí han querido tomar el control de muchas de las prácticas de acá, de Guatemala. Aduciendo a ese sentido, ¿verdad? Como para estar en moda, con la nueva oda. De hecho, hay un pueblo también, el Aguatitlán, San Marcos, La Laguna, donde está llenísimo de cuestiones de cosas esotéricas, y esto que va muy en contra de la cultura tradicional, ¿verdad? Pero sí, Guatemala, a pesar de ser un país tan chiquitito, es bien complejo en estas prácticas. Muy bien, gracias David. Carrera de antropología con nosotros. Nos pregunta primero, y luego dice, sucede que en mis dos primeras experiencias etnográficas en la bahía de Chetumal y he notado patrones rituales con dioses e incluso masonería para atraer la buena pesca, que mis informantes puedan expresar mejor cómo funcionan.
Asimismo, pregunta cómo puedo clasificar lo que cada uno de los pescadores hace. Pregunta abierta a la mesa en general. Y si todavía está Will con los... Lástima, tenía yo una pregunta para él, aprovechando que estaba, pero... sí, ahí estás, Will. Oye, los casos que nos has presentado, que son originalmente espacios, la presencia mexicana es muy importante. Me llamó la atención que los sacerdotes de gente blanca, hay ya sacerdotes latinos que estén atendiendo. Sí, ¿me escuchas? O hispana en general. Ese es... Sí, cómo no. Sí, bueno, dos cosas muy interesantes. Con respecto al dinero, acuérdense que el milagro más grande que Toribio hizo en la comunidad de Detroit era salvar a la comunidad porque estaba en bancarrota, porque realmente fue un movimiento económico, en cierta forma, el atraer a la comunidad y tener una reliquia se convierte en un elemento que los une permanentemente a esta comunidad. Otra cosa muy interesante, por ejemplo, y esto, en esta sesión de la validación, como mucho, por ejemplo, en la Santa Muerte existe todo un proceso de quién valida a quién. Entonces, por ejemplo, un sueño, una experiencia como jovencito, una experiencia de trauma, de violencia, de muerte, se convierte en el hecho que valida al individuo como un guía espiritual. Entonces hay una cosa muy interesante, casi existe una jerarquía, incluso una genealogía con respecto al proceso de cómo ellos se validan entre ellos, en un espacio que es muy flexible, ¿verdad? Porque no es que existe una estructura relativamente organizada. Otra cosa interesante con respecto, por ejemplo, a la Santa Muerte ha sido en esto que ellos estaban hablando un poquito de la reapropiación de otros grupos. Por ejemplo, con la Santa Muerte tenemos muchísimos casos ahora de gente blanca que dice, bueno, es que, por ejemplo, hay un caso muy interesante publicado por un periódico universitario, una revista, una imprenta universitaria, donde la mujer dice, bueno, es que yo tengo mi validación para escribir sobre la Santa Muerte porque yo crecí en Nuevo México y hay latinos alrededor mío. Entonces, y ellos me llamaban mija. Es un proceso completamente de reapropiación en el cual la persona se define, pero yo soy bruja ahora, entonces por lo tanto yo conozco la Santa Muerte. Entonces es una cuestión un poquito complicada en ese sentido porque el capitalismo está en función de generar riqueza y existe toda esta codificación, ¿verdad? Objetificación de estas prácticas. Con la Santa Muerte, por ejemplo, todas las películas que hablan de la Santa Muerte aquí en Estados Unidos ha sido el objetivo principal ha sido hablar todos los problemas que ellos sienten, todas las ansiedades que ellos experimentan, todos los temores, todo los xenofóbicos a través de la Santa Muerte. Entonces, todo lo que va mal con los latinos es por la Santa Muerte. Entonces, vemos de todo, de una cosa muy interesante que el luchar contra la Santa Muerte se convierta en una excusa para que la gente tenga armas en la casa. O, por ejemplo, que tenga que organizarse en contra de los grupos étnicos, ¿verdad? Con respecto a esto de los sacerdotes, yo tengo mi teoría. Una cosa muy interesante, por ejemplo, mi mamá es católica y ella entonces maneja como 30 minutos, 35 minutos para ir a una parroquia donde hablan español, en Arizona, donde la mayoría de la gente es latina y está pagado a México. Pero me da la impresión, dos cosas muy interesantes. Primero, que a pesar del alto número de latinos en la comunidad católica, en la iglesia católica formal, ellos no están representados, son menos de un 6% de los sacerdotes aquí. Y yo lo veo desde un punto de vista del poder, cómo el poder funciona. Y por ejemplo, la iglesia católica, en lugar de traer sacerdotes de México, por ejemplo, lo que hace es que trae sacerdotes filipinos que hablan español, que pueden hablar español, pero que no tienen la misma conexión cultural. Yo pienso que en cierta forma es el temor de que los sacerdotes se conviertan en un centro de movilización, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que el gobierno estadounidense a través del Ministerio de Estado durante muchos años estuvo involucrado en crear un proceso de legalización de una ideología, por ejemplo, para los judíos, crear
quedar personas que estaban educadas en Estados Unidos. Lo mismo están haciendo, por ejemplo, ahora con respecto con los musulmanes. El gobierno, el Estado estadounidense, está dedicado a promover seminarios de formación para musulmanes de personas nacidas en Estados Unidos, en lugar de traer personas de afuera. Entonces, a mí me parece una cosa muy interesante que tenemos que ver también ese proceso de intervención estatal en la regularización de, por ejemplo, de quienes son líderes religiosos. Con Estados Unidos, con México, por ejemplo, yo estoy convencido que estos discursos raciales se manifiestan también en quiénes son las personas que están llevando adelante, por ejemplo, las comunidades. Por supuesto, tenemos sacerdotes latinos, sobre todo, por ejemplo, de Guatemala y de El Salvador, y Nicaragua, pero son una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría y vienen con una visa temporal que está siempre pendiente a que el obispo esté feliz con ellos. Entonces, una vez que ellos empiezan a volverse demasiado militantes, entonces la visa ya no se les renova y tienen que devolverse. Entonces, para mí es una cosa muy interesante de cómo el Estado interviene directamente en los procesos religiosos y en la regularización y control de esos procesos religiosos aquí en Estados Unidos.